Buenas tardes con todos los que nos acompañan el día de hoy con este webinar que estamos presentando entre Aditec y también con la empresa USEM en conjunto. Hoy día vamos a tener la exposición del ingeniero Gustavo Adolfo Velázquez Gautier. Él es ingeniero civil, él es graduado de la Universidad Metropolitana de Caracas, tiene 38 años de experiencia en el sector, digamos, de hormigones o en la industria de hormigones. Adicionalmente, tiene 5 años en el Ecuador trabajando con USEM en proyectos de calidad. Adicionalmente, el ingeniero es un especialista en negocios y también maneja proyectos adicionalmente para el grupo en Bolivia y en Perú. Eh, voy a pasar la palabra ahora al ingeniero Velázquez para que él ya pueda iniciar su exposición, agradeciendo su colaboración y su tiempo para poder continuar impartiendo conocimientos para la industria de la construcción y obviamente mejorando y profesionalizando al sector. Muchas gracias, ingeniero, y bienvenido. Gracias a ustedes por la oportunidad y gracias por tus hermosas palabras de presentación. Vamos a tratar de dar nivel a lo que estamos haciendo. Permíteme, estoy compartiendo la pantalla. Uy, aquí empezamos, un poquito tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad, con esto de la pandemia y las terribles cosas que han pasado, pues es un gusto mucho más importante estar acompañándoles hoy y poder compartir nuestras experiencias y, por supuesto, abrir espacio para nuevas cosas y nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? En primera instancia, pues quiero agradecer a Ditec la oportunidad que me brinda y la charla que hemos preparado un poco es hablar en general del hormigón, pero dirigido hacia la importancia de las cosas nuevas que podemos hacer con los hormigones que todos conocemos. Nuestra empresa USEM es la Unión Cementera Nacional. En pantalla pueden ver algunas de nuestras marcas comerciales y tenemos una muy importante participación en el mercado del Ecuador. Aparte, USEM es parte del Grupo Gloria, que es un grupo muy grande, muy poderoso en toda Latinoamérica, en la parte de alimentos y otros productos, fundamentalmente cementos y hormigón o concreto. Mis alumnos que me oigan estarán molestos conmigo porque estoy diciendo hormigón cuando les quitaba puntos por decir hormigón cuando hablábamos de concreto, pero las necesidades nos llevan a estas cosas. Una cosa muy importante para mí es definir quizá qué es el material, ¿no? Nosotros usamos una mezcla de productos, cemento, agua, aditivos, los combinamos para hacer una masa cuya principal ventaja es que es moldeable. Antes se construía con roca, y había que tallar las rocas y levantarlas, y todavía es un misterio cómo lo hicieron los antiguos, porque las rocas son muy pesadas. El hormigón nos permite mover grandes volúmenes, grandes pesos de algo que es muy transportable, muy fácil para colocar y moldear, y que luego se endurece y nos permite soportar cargas. El principio fundamental del hormigón es que nosotros construimos nuestras casas, nuestras estructuras con este material. E indiscutiblemente el material debe tener la capacidad de soportar las tensiones. Pero en realidad estamos fabricando una roca artificial. Y esta roca tiene la ventaja y la desventaja de que puede cambiar sus propiedades según lo que nosotros hagamos. Nuestro amigo Abrams, todos conocemos la ley de Abrams, el cono de Abrams. Mi jefe decía, el que abrió los mares en la Biblia, ese no fue Abrams. Pero Abrams fue la persona que definió los conceptos básicos que nosotros utilizamos en el día a día.
Él definió el módulo de finura primero, qué tan fino es el aporte de la gradación de los materiales, la relación inevitable entre el cemento y el agua, y por supuesto el cono de Abraham. Él inventó una forma de amarrar todo esto. Él publicó en 1918 sus desarrollos y sus investigaciones, que son la base de lo que todos nosotros conocemos. Pero eso fue hace 103 años y las cosas han cambiado un poco, ¿no? Las empresas como Aditec y muchas otras dedican millones de dólares a desarrollar tecnología. Yo tengo este coroto que es mi oficina portátil y tiene una capacidad brutal. Eso para mí, como ancianito, es ciencia ficción todavía, ¿no? Pero pasa lo mismo con el hormigón. Nosotros recordamos todos la ley de Abrams. Tenemos la resistencia, que es nuestro objetivo, y está amarrado, dosificado, unido, fundido, con una relación entre la cantidad de agua y de cemento, el asentamiento o la moldeabilidad, la trabajabilidad que esa mezcla pueda tener y la cantidad de cemento que utilizamos. Cuando nosotros nos vamos a las fórmulas de los libros, pues siguiendo la ley de Abrams, yo para hacer un 250 necesito 600 kilos de cemento y el mejor aditivo de Aditec, porque no trabajaron ellos con la tecnología que nosotros tenemos hoy. Entonces, hacemos una cantidad de cálculos, relaciones, métodos, usamos fundamentalmente la norma 211 ACI y que lo que nos permite es como hacer de manera programada y secuencial la determinación de las proporciones de esos materiales que componen la mezcla. Nosotros, yo siempre le digo a mis alumnos que hacemos algo medio absurdo, ¿no? Tomamos una roca grande y la metemos en una máquina y la machacamos y la volvemos piedritas y la mezclamos otra vez con arena y cemento y volvemos a hacer una roca grande. Nunca, nunca lo entendí del todo bien, pero lo que sí tengo yo es que cuando hago esa roca más grande, de nuevo la reconformo, yo le doy las propiedades. Y esas propiedades muchas veces exceden las características propias del material original. Yo creo que aquí es donde empieza todo lo que quiero mencionarles hoy. O sea, la realidad es que esa roca artificial que estamos construyendo va a tener las características que nosotros queramos y que nuestros clientes permitan en función del uso y del manejo que le damos al material. Luego de eso, los resultados, los ensayos, se hacen estadísticas, se crean sistemas, puntos de control, etcétera, para asegurar que lo que estamos diciendo se va a cumplir en 28 días. Yo compro una hamburguesa y me la entregan en 15 minutos, 10 minutos y ya está lista y me la como. Rica. El concreto tarda un mes en llegar a la resistencia que nosotros estamos diciendo y depende de qué hacemos nosotros en esos 28 días con el material. Después de eso, yo requiero definir resistencia, tracción, torsión, compresión, la edad a la que se supone que el material va a llegar a esa resistencia, la consistencia según el cómo lo voy a colocar, la relación de agua-cemento, obviamente, respetando a Abrams, el tamaño máximo que usualmente tiene que ver con el armado, con la separación entre las barras de acero, la relación de fino, la relación de cemento agregados, el tiempo de fraguado, etcétera, etcétera. No es mezclar 4 o 5 materiales. Nosotros tenemos cemento, obviamente, porque es un material basado en cemento, el agua que hace reaccionar el cemento, agregados finos y gruesos para lograr continuidad de tamaños en los rellenos, las partes inertes que se mezclan, y por supuesto aditivos y adiciones. Nosotros,
vamos a tener esos mismos materiales en el patio y vamos a obtener diferentes resultados según cómo combinemos esos materiales, cómo los manejemos, cómo los clasificamos y cómo los proporcionamos. Abrams escribió la ley, pero me perdonan si estoy equivocado, ¿no? Pero nunca trabajó con aditivos. Su ley puede violentarse usando los productos nuevos y los conocimientos nuevos al fabricar y al manejar el hormigón. Eh, tenemos que tener en cuenta una gran cantidad de condiciones y esas condiciones pueden ser manejadas, pueden ser controladas y pueden ser alteradas. Esto permite cambiar la forma en que un material normal se convierte en un material especial o con características fuera de lo común. Hay varias fases en este proceso. Yo llamo una fase física donde yo tomo materiales, los peso, los junto y con todo eso yo hago una masa. Hay una fase química en la cual estos materiales reaccionan y comienzan una transformación que los va a llevar a ser sólidos después de haber sido plásticos o líquidos. Y luego la fase mecánica, que es cuando el material adquiere características resistentes. Eso es el hormigón. Y en cada una de las fases yo estoy generando variaciones o alteraciones que pueden favorecer o afectar el resultado. Y esto para mí es importantísimo. Ustedes no se imaginan cuántos días a la semana paso yo repitiendo esto con gente que piensa que el hormigón lo aguanta todo. Y no es cierto, el hormigón es una chica caprichosa, ¿no? Tienes que saber muy bien cómo tratarla, porque no sabes cómo va a reaccionar. Y les recuerdo que nosotros hacemos diseños y hacemos mezclas prediciendo lo que va a pasar a los 28 días. O sea, si nosotros alteramos lo que estamos manejando, el resultado es improbable o impreciso, ¿no? Yo sé que la gente piensa que hacer hormigón es fácil, esto lo vemos en nuestro día a día y discuten porque no es cierto lo que yo digo, que hay que estudiar 38 años para hacer un buen hormigón, míralo, yo lo mezclo, ¿no? Y me dicen, no, mira, yo voy a hacer un hormigón de 280 con una proporción 1:2:2 y lo voy a llevar a tantos metros cúbicos, 0,67 de grava y de arena. Y el cemento sí lo peso porque viene en sacos de 50 libras, qué sé yo, 42,5 kilos en mi país. El agua la mido y, bueno, yo tengo choferes que las miden en segundos. Sí, yo le puse 30 segundos de agua yo tengo que adivinar cuánto es eso según el caudal, el diámetro, venturi, fluidos y todas esas cosas locas que uno estudiaron o estudiamos para adivinar qué hizo alguien que no sabe, ¿no? Entonces, esto parece cierto, pero cuando yo veo el comportamiento de mis materiales, por ejemplo, en este caso, una arena, material fino, esto es un histórico de valores obtenidos en mi laboratorio. No se preocupen, no es información confidencial, es simplemente un registro de todos los ensayos que hacemos, en este caso de peso específico y la comparación con la absorción de ese material. Les recuerdo que la arena en promedio podría estar en el 50% del volumen de agregado y si yo tengo variaciones o dispersiones de densidad entre 2.450 y 2.500, son 100 kilos por metro cúbico, cuando yo peso el día 1, tomo un volumen el día 1 y voy al día 2 a tomar ese volumen, tengo un peso distinto y las proporciones cambian. Y si asociamos eso con la absorción, que es la curva amarilla que ven abajo, va a pasar que el material va a requerir más agua o menos agua según su característica. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Nosotros, por lo menos en UCEM, lo que es hormigonera equinoxial, actualmente concretos Chimborazo,
OESA, Hormigonera Hércules en Guayaquil, nuestras plantas en Chimborazo, en Riobamba. Tenemos una inversión muy grande en equipos y en condiciones. Vean la calidad de esta foto en la instalación que manejamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos exactamente lo que estamos realizando, el resultado no lo podemos predecir y estaríamos de alguna manera afectando al mercado. Mi cliente me está comprando un material con unas características que yo le estoy asegurando que va a tener a 28 días. Entonces, todas nuestras plantas están automatizadas, todo está controlado, tenemos robots, puntos, sensores. Esto es una cosa fantástica que no se hacía hace mucho tiempo, ¿no? Pero parece fácil, pero no lo es. Todos sabemos la importancia de hacer el control y de entender cómo afecta lo que nosotros estamos haciéndole al material durante su proceso de conformación. Es un producto obviamente delicado que tiene que ser tratado con cuidado, pues, y tiene que tener condiciones de manejo que aseguren que lo que estamos prediciendo se va a producir. Ese yo creo que es el principio. Entonces, en una mezcla de concreto, normalmente yo voy a tener el diseño, la fabricación, el transporte, lo que es propiamente la colocación por el camino que ustedes quieran, la parte de compactación, vibrado, que tiene que ser adecuada, acorde con el material y el tipo de elementos, el curado, que es indispensable para asegurar que ese círculo tenga o produzca el resultado. Pero en este proceso, en estos 6, 7 pasos, el 50% no está en control del fabricante. O sea, tengo que decirlo, ¿no? Yo lo preparo, lo diseño, lo pruebo, luego lo transporto, se lo llevo al cliente y lo colocan bien o mal, o lo compactan bien o mal, o no lo curan, o bien o mal. Y entonces esto va a afectar el resultado. Esto es importante y es una reflexión. No digo que Gustavo Velázquez sabe de hormigón y los demás no. No, todos tenemos una experiencia enorme, pero lo que hacemos sí afecta el resultado. Y nosotros nos convertimos en asociados técnicos comerciales de nuestros clientes. Para mí no es negocio como empresa, como ingeniero, hacer un hormigón que no cumpla. Ustedes en Aditec no fabrican un aditivo que no reduce. Eso no entra en la cabeza. Nosotros hacemos la mejor tecnología para lograr el mejor resultado y luego viene la parte comercial a mejor costo, con más servicios, con más respuesta, todo lo que hacemos adicional como valor agregado a nuestra operación. Entonces, un concreto especial es como un concreto que fabrican mezclado en el piso, pero que tiene características que los concretos ordinarios no tienen. Y, por supuesto, incluyen otros insumos u otras proporciones de los insumos normales, otros aditivos, que son los que permiten lograr ese esquema, digamos, de concreto especial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay que usar un muy buen cemento. Van a decir, oye, Gustavo está haciendo propaganda a su empresa. Sí, señores, nosotros hicimos el 80% del metro de Quito con ese cemento y tenemos una historia de 5 años de excelentes resultados. Hemos tenido problemas, lo que ustedes quieran, lo que pasa en todas partes, pero el material es soberbio. Luego podemos incorporar otros elementos, materiales suplementarios, sílica fume, pusolana, un filler, relleno. Hay otras cantidades de cosas que se presentan. Por supuesto, los aditivos. Si ustedes me preguntan a mí, yo no hago un concreto sin aditivo, bajo ninguna circunstancia, porque no tiene sentido. Si yo puedo mejorar con un ínfimo costo, con una porción del costo de mi mezcla, el resultado, la durabilidad, la proyección en el tiempo de lo que estoy haciendo, yo voy a incorporar aditivos de bajo rango, de medio rango, de alto rango, de muy alto rango, según las necesidades. Pero no tiene sentido. El peor enemigo
del hormigón es el agua y es su componente básico, que es lo que permite que se produzca la reacción. Perdónenme si los confundo, pero es importantísimo. Luego, aquí por último elemento, la fibra. El hecho de colocar fibra es definitivamente un aporte importantísimo para muchas condiciones de muchos hormigones. Entonces, hay una especificación en la Biblia que los judíos mezclaban la paja con el barro y el faraón les pegaba con un látigo para fibra. Los romanos usaban crestas de caballos y cabellos para hacer fibra. Nosotros hoy fabricamos la fibra específicamente para el hormigón y tenemos aportes interesantísimos. Entonces, imagínense en este gráfico con tamaños de agregados, si las pelotas esas marroncitas son arena, y tengo los granos de cemento, que son los granos más oscuros, y tengo una partícula que es 100 veces menor que el cemento, que es la sílica, por ejemplo, y tengo un micro relleno, un polvo de caliza, de basalto, que mezclo y hago una mezcla mucho más densa, mucho más compacta, y le pongo fibra. ¿Ustedes piensan que este hormigón va a ser mejor que el que vimos en la lámina mezclado en el piso? Me pueden contestar cuando quieran por el chat. Si tienen alguna observación, anótenla en las preguntas para que conversemos al final. Entonces, este principio es lo que permite que nosotros tengamos una enormidad de aplicaciones para el hormigón. En esta lista, pues yo puse algunos de los que conseguí, ¿no? Aunque no lo crean, me senté a investigar un poco las novedades y esas cosas. Van a ver que menciono algunas cosas que hacen otras empresas que nosotros no hemos desarrollado, pero porque es hermoso el logro que se ha tenido y los avances que se tienen cuando controlas todas las fases de manejo del material e incorporas la tecnología que se está produciendo día a día en este momento para lograr un mejor resultado de esos mismos materiales. Yo creo que esa es la información que quería comentarles hoy fundamentalmente. Entonces, si nosotros vamos a esta lista y entramos a buscar, a hurgar un poco en ello, lo primero y lo más básico que tenemos es pensar en un hormigón impermeable. ¿Por qué? Bueno, porque el hormigón, siendo un material hidráulico que permite que se formen poros capilares cuando los materiales más pesados se van al fondo, son, son características de un material permeable, no impermeable. El hormigón es un material permeable. Eso quiere decir que él deja pasar agua a través de su masa. Si ven la foto y ven ese menisco que se forma en la gota, es porque yo estoy colocando sobre o dentro de esa masa un material que es impermeable, que tiene unas características diferentes y que al juntarse con el material reduce su permeabilidad. Aquí se usa mucho en Ecuador aplicar hormigón directo en los techos y pensar que no va a entrar el agua, ¿no? Y cuando empiezan las lluvias, empiezan las goteras. El material es un material hidráulico, pierde agua, se encoge, se agrieta, presenta poros y cuando llueve el agua pasa a través de los poros o de las grietas. No es que el hormigón sea o no sea impermeable. Si no fuera cierto lo que les digo, no fabricarían materiales asfálticos, ni poliurias, ni acrílicos, ni nada que fuera impermeable, porque el hormigón sería impermeable por sí mismo. Sería venderle hielo a un esquimal o algo así. Entonces, lo importante es, el hormigón puede tener menos permeabilidad en función del diseño, de los aditivos, de lo que nosotros hagamos con él, pero no es que yo me hago un paraguas de concreto y no me mojo con la lluvia, es lo que trato de decir. Otra cosa más simple, si se quiere, dentro de lo que vamos a ver, son los hormigones pigmentados, ¿no? Este grupo que está inclinado detrás del texto son 4 hormigones que fabricamos en USEM,
el año antepasado. Uno era color ladrillo, uno era blanco, uno era negro y el último es el hormigón de color normal para la foto, ¿no? Pero nosotros con los productos químicos existentes podemos hacer hormigones de cualquier color en cualquier tonalidad. Eso quizá a nivel estructural a nosotros los civiles no nos parezca importante, pero cuando vamos a la parte arquitectónica es increíble lo que podemos lograr con esto. Entonces es muy simple usar hormigones a la vista que no requieran ningún recubrimiento porque en su masa está incorporado un pigmento que gracias a nuestros colegas arquitectos hace hermosa la estructura. Las estructuras mías son cuadradas y grises, ¿no? No estudié lo otro, ¿no? Pero eso es importante. Y dentro de los concretos propiamente pigmentados, los más, vamos a decir, importantes son los hormigones o concretos blancos, que requieren cementos blancos, agregados de claritos, de buen color, etc. Cemex tiene un desarrollo en cemento blanco muy amplio en Colombia y Venezuela también los tuvo antes de la pandemia. Luego de eso, pues la planta dejó de producirlos, pero tuvimos este material blanco y se pueden hacer unos hormigones muy bellos, estructurales, de muy buena durabilidad. Aquí tienen un par de ejemplos de esa aplicación tan bonita para hormigones blancos. Los hormigones estampados son una combinación del pigmento y la forma, la moldeabilidad. Esto se hace con unas huellas, unas gomas que transfieren la textura al pavimento. Conozco una enorme cantidad de empresas, inclusive aquí en Ecuador, que hacen un trabajo magnífico con esto. Y uno requiere un hormigón de pavimentos con ciertas características adecuadas, que luego es tratado con el proceso de pigmentado y estampado. Y posteriormente es sellado, porque si dejamos la superficie porosa se deteriora muy rápido. Entonces, si se dan cuenta, esta parte que parece madera tiene brillo y eso es un acabado de protección. Ustedes me corrigen, los expertos de Aditec, son productos especiales para proteger el acabado. Esa es básicamente la idea. Un desarrollo que se inició en Europa hace muchos años y que luego México convirtió en algo novedosísimo en Latinoamérica es el hormigón translúcido. Si pueden ver la foto que está a la extrema derecha, mi extrema derecha, si estoy bien, la chica está parada detrás de la pared y uno puede ver la figura, la silueta. Este desarrollo que es europeo se hizo con fibra de vidrio, fibra óptica, que se alineaba de un extremo al otro de los bloques arquitectónicos, permitiendo ese efecto. Y si ven la foto del medio, el atardecer se ve dentro del ambiente de esa iglesia o ese local en Europa, en Alemania, si no recuerdo mal. La foto del cuadro que parece hielo es el desarrollo mexicano. Ellos hicieron una variante del concreto translúcido y lograron algo que es realmente magnífico. Quizá no para hacer una estructura como tal, pero sí a nivel de arquitectónico, como todo lo que hemos hablado hasta ahorita en la parte de lo que son los concretos pigmentados, fundamentalmente. Aquí tenemos lo que les decía de la fibra. Cuando nosotros incorporamos fibra de metal, de plástico, microfibra, macrofibra, monofilamento, fibrilada, tenemos una enorme gama de productos que lo que están haciendo es distribuirse en la masa para generar un refuerzo triaxial en la totalidad del volumen de hormigón. Y eso genera, por supuesto, un aporte a nivel de resistencia, de reducción de agrietamiento. En México, a raíz del año 84, por efecto del terremoto de Ciudad de México, se incorporaban fibras para evitar lo que llamaban el spalling, el hecho de que cuando hubo el terremoto salían fragmentos disparados de las estructuras y dañaron a muchas personas.
la fibra evita que el fragmento se desprenda porque está trabado, aun cuando falle el elemento. Esto se aplica, pues por supuesto, esto es en el Hospital del Sur. Esto es una aplicación que hicimos, una buena cantidad de metros cúbicos, y se aplicó fibra, en este caso voy a mencionar una fibra de Zika, una microfibra de polipropileno virgen, y eso a solicitud del cliente, y el resultado fue excelente. Se hizo una muy buena aplicación. Esto ayuda a la flexión, reduce el agrietamiento, evita daños, da mejor resistencia a la abrasión, etcétera, etcétera. Cuando la fibra es de metal, aparte incrementa la ductilidad del hormigón estructural y ofrece unos niveles espectaculares de comportamiento estructural como tal. Antimicrobiano, antibacterial. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar con el Microban, que la gente de la Scientific Fibers Industries en Estados Unidos hacía la Fiber Mesh con Microban, que se usaba en hospitales, en comedores, en salas clínicas, hospitales, porque el producto hace que la bacteria muera en contacto con la superficie del hormigón y reduce o elimina la posibilidad del desarrollo de esos seres vivos, de esos microorganismos sobre la superficie. Entonces, imagínense en esta época si los suelos, los pisos de los supermercados, centros comerciales, nuestras casas, hubieran sido fabricados con esto. Sería bien interesante la reducción de riesgo. El concreto biológico. Esto lo están desarrollando en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Si me corta o algo, tengo una señal de que mi internet fluctuó, por favor, me avisan al celular, les agradezco. Entonces, este concreto biológico, la idea es que en su superficie crezcan microalgas, hongos, líquenes, montecitos, para, para de alguna manera reducir el CO2 en el ambiente, mantener la biodiversidad, reducir la transferencia de calor, porque la vegetación baja la radiación térmica al interior del edificio, y adicionalmente busca de alguna manera decorar como los techos verdes, pues decorar las fachadas también, como los que llaman los jardines verticales. Entonces aquí tendríamos una capa sobre la cual se colocó el material biológico donde crece esa vida vegetal, una membrana impermeable. Vuelvo con la idea de que el hormigón no es impermeable y debo protegerlo para evitar que esa vida pueda afectar la parte estructural que se vería dañada si nosotros perdemos superficie o sección, o tenemos paso de agentes agresivos por efecto de raíces o líquenes o hongos. Hay productos para matar el hongo. Entonces, fíjense que alguien quiere quitar el hongo y hay quien está buscando que se desarrolle, ¿no? Eso nos permitiría algo como lo que ven, ¿no? Vean la fachada a su mano derecha, como ese crecimiento vegetal de alguna manera da la sensación de belleza en la fachada, con una textura que es imposible copiar por la mano humana. La vegetación no se reproduce. Entonces, esto es algo que es novedoso, está formándose en este momento, y estoy seguro que a nivel de arquitectura, medio ambiente, va a tener muy buena aceptación. Por supuesto, los inhibidores de corrosión, un aditivo inhibidor de corrosión, migratorio, no migratorio, lo que ustedes quieran, va a reducir la posibilidad de que, debido al agrietamiento que se puede producir en el hormigón y que luego se potencia por efecto de la misma corrosión, se dañe la estructura.
Nosotros hacemos estructuras y calculamos las áreas de acero que soportarán las tensiones. El hormigón no soporta la tensión, entonces la combinación tiene que funcionar. Y hacemos secciones portantes que soportan el corte por el lado del hormigón y mantienen el agarre en la interfaz cemento, concreto, acero para transmitir esfuerzo. Si el acero se deteriora, la estructura muere y mucho de los daños que vemos en sismos o en zonas de ambiente agresivo se debe fundamentalmente a eso. En la gráfica pueden ver cómo el elemento o el dibujo de la derecha está mejor conservado que el que está corroído y está menos agrietado. Esto es algo que se usa muchísimo desde hace bastante tiempo. Por supuesto, si estás en una zona donde la corrosión no es un dolor de cabeza, pues quizá no sepas o no conozcas sobre esto. Pero si estás cerca del mar, en el lago de Maracaibo, sí es muy importante. Una aplicación muy buena, muy chévere, bien provechosa, es el Shotcrete. Permiso, gracias. Es la aplicación de concreto proyectado. Aquí tenemos una aplicación del día de hoy. Esto lo estamos haciendo en el edificio Canvas de Uribe Schwab. Ya estamos en el nivel del subsuelo 6, algo así, en el sótano 6. Y vean la característica del material. Esto es un material muy cohesivo, con un buen nivel de cemento, tiene una combinación de aditivos especial, contiene una cantidad de cemento adecuada, pero no excesiva, tiene muy poco rebote y ellos han hecho ya casi todos los subsuelos por semana con un rendimiento muy alto. Vean la facilidad con que el material se deja colocar y cómo ellos van rodando. El obrero de la escalera que está a punto de caerse en este momento, él está simplemente limpiando. Miren cómo se le movió la escalera. Ese detalle, no puede uno dejar la seguridad de lado, ¿vale? Qué problema. Pero bueno, eso fue hoy. Vean qué bonito. Aparte tienen en la vista las máquinas o robots que se utilizan en minería o en trabajo de mayor volumen, que automáticamente o a distancia, como las bombeadoras de concreto, nos permiten proyectar en sitios más peligrosos, más distantes. Y la verdad es que el rendimiento de esta mezcla a nivel de colocación es muy alto y la resistencia y durabilidad de esto es increíble. O sea, podemos lograr cosas muy interesantes. Los concretos autonivelantes, ¿no? Si ustedes ven perdón, si ustedes ven la forma en que estos materiales se mueven, y se colocan, realmente podemos pensar en unas cosas bien interesantes. Llamo la atención al menisco que forma esta mezcla. Dense cuenta de que no se rompe de lado, sino que hay una cohesividad intensa. Si se dan cuenta, yo hablo de autocompactante y de autonivelante. Son dos cosas similares, pero no iguales. Un concreto autocompactante, pues se va a colocar solo. Un concreto autonivelante, yo lo suelto aquí y a 1 metro él se nivela con el punto de altura. Entonces requieren 2 ensayos, 3 ensayos adicionales y tienen otras condiciones particulares. Pero esta mezcla, esto es una mezcla de 500, 600 kilos, 50, 60 megapascales sin problema, con asentamientos que te dan en esa torta, esa arepa, para decirlo como en mi tierra, de 50, 80 centímetros, permiten hacer cosas bien complicadas de una manera muy simple, que antes no se podía, ahora lo hacemos de alguna manera más fácil. Eso permite lograr resultados a edad muy temprana. Este es un caso de un edificio de Uribe Schwab aquí en Quito. Se hicieron losas postensadas a los 3 días. Se pedían apenas 210 kilos. Fíjense que digo apenas, para poder hacer el postensado o la aplicación de la tensión.
y se vaciaba el sábado, se tensaba el miércoles, se vaciaba el sábado y el edificio se hizo en 10 semanas. Entonces, el ahorro en función de esta rápida puesta en servicio con la combinación de los sistemas es enorme para una empresa que se dedique a construir. Un sistema muy simple, muy conocido por todos, que dio muy buen resultado. Aquí tenemos otra opción también biológica, que es el bioconcreto o el concreto autorreparable. Esto está pasando en Europa, en los Países Bajos y está en Estados Unidos. Nosotros tenemos un amigo, un hermano ecuatoriano que es doctor en ingeniería y que está con la gente en Estados Unidos estudiando esto, el doctor Gabriel Arce, que es el sobrino de uno de nuestros directores en Guayaquil. Gabriel está manejando esto y esto es increíble. O sea, aquí se le está dando a la mezcla unas cápsulas con un material bacterial que tiene los nutrientes y la bacteria en la misma cápsula. Me perdonan que lo simplifique tanto, ¿no? Cuando se empieza a producir una grieta, la cápsula se rompe y al romperse, entonces la bacteria empieza a alimentarse. Y ella se alimenta y lo que excreta es básicamente caliza. Son nanopartículas de caliza que van rellenando la grieta. Entonces, el material a través de la falla genera un material que rellena. Esto es lo importante. Y al final, el concreto se ha reparado. Entonces, esta grieta que eventualmente acortaría la vida útil del material, se cierra y el material adquiere sus características de nuevo. Esto es el futuro. Esto está en investigación, esto está en desarrollo ahorita, pero esto es el futuro. Nosotros como ingenieros diseñamos secciones no agrietadas y para eso bajamos la resistencia real del hormigón en la fórmula, para asegurar que no nos vamos a pasar a un punto donde ya haya grietas que puedan afectar al acero. Entonces, esto es lo que va a llegar a dominar el mundo. Este concreto que estoy mostrando ahorita, fíjense que tiene nombre y apellido. Este es el famoso Hydratium de Cemex. Es lo que llaman un hormigón autocurante. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto mojar las estructuras o comprarle a Ditec un curador de membrana, un Dios santo. Rocíenlo con algo que lo proteja, pónganle un paraguas, mojenlo, humedézcanlo por Cristo. El hormigón lo necesita. Cemex, conociendo las limitaciones que hay con el curado, ha hecho este desarrollo donde ellos garantizan que la necesidad de curado se reduce por las condiciones propias del diseño del hormigón y sus componentes. Entonces, podemos obviar el curado si pagas un Hydratium, porque las condiciones donde estás usando ese hormigón te obligan a no aplicar o no tienes posibilidad de aplicar un curador convencional y entonces pues tienes que usar un material ultra especial. Lo que les trato de decir es que por cada idea que puedan tener, las empresas que se dedican a crear estas tecnologías nos van a dar un producto que nos va a ayudar para este desarrollo. Otro elemento interesantísimo, ¿te acuerdan los robots que mostré arriba con el proyectado? El fraguado, el tiempo normal por norma, aun cuando yo sé que puedo extenderlo con los retardadores, es aproximadamente 90 minutos a 2 horas. Eso quiere decir que yo fabrico el hormigón, lo entrego y en 2 horas tengo que colocar. El Delvo Cret, que es la imagen de donde tomé esto, es un producto que permite inhibir el fraguado en el transporte y en las tuberías dentro de una aplicación de minería. Imagínense que estamos recibiendo el camión a las afueras del túnel y tenemos 400 metros de tuberías de 6 pulgadas, de 3 pulgadas, lo que se use para esta aplicación, y hay un problema con la punta, con el compresor.
y yo tengo 400 metros de hormigón que en 2 horas va a fraguar. Esto permite que yo inhiba el fraguado, el tiempo que aquí hablan de 3 a 72 horas. Sé que el costo es la limitación, o sea, puede ser más tiempo, pero el costo lo hace inviable. Pero yo tengo 3 días para reparar la falla y el hormigón luego se activa con otro producto en la punta. Entonces, lo que quiero que vean es que el hormigón, siendo un material perecedero, esto permite matar esa condición de perecedero y hacerlo que tenga la vida tan larga como nosotros queramos. El hormigón antideslave, esto lo han conocido, aplicaciones de hormigón que es tan cohesivo, tan denso, que puede ser colocado en el agua sin que se deslave. Recuerden que el hormigón fresco es susceptible al lavado porque su base de mezcla es el agua. Entonces, cuando uno va a vaciar algo inundado, tiene que bombear y colocar y hacer una cantidad de cosas para asegurar la densidad del material. Estas aplicaciones se usan mucho, se han usado mucho durante los últimos 15, 20 años, me atrevo a decir, y de verdad eliminan el problema de que el material bajo el agua se deslave. En los vasos de precipitado que tienen enfrente, a la izquierda tienen un hormigón que no se deslavó, perdón, y a la derecha el hormigón normalito que tú tiras en agua y se desbarata, se deshace, ¿no? Los hormigones celulares, esto es una belleza, ¿no? Los globos me recuerdan la película de Disney y por eso lo puse, ¿no? Me encantó. Entonces, es la sensación de lo liviano, es sorprendente cómo la incorporación de aire en este mortero de baja densidad nos permite una mezcla fluida, que tiene características de aislante acústico, de aislante térmico, de retención de fuego. Tiene una cantidad de ventajas. Lamentablemente no lo puedo usar en las estructuras. Sin embargo, nosotros hemos hecho unos desarrollos recientes con materiales de acá de la zona de Ecuador y hemos obtenido un mortero o un concreto de resistencia 440 megapascales, 400 kilos, con una densidad de 1700 promedio, 23 centímetros de asentamiento, 16% de aire con 400 kilos. Y como le digo yo a María Fernanda, que creo que nos está escuchando y que va a ser popular hoy, es tan ligero que lo pudo soportar con la punta de sus dedos. Ese material es un desarrollo que se sale de lo que es un material estructural. Por eso pongo ligero estructural, porque un material estructural ligero no debe tener menos de 1850 kilos. Aquí estamos en 1700. Pero esto es una puerta que se abre con los materiales gracias a gente más joven que yo y más curiosa quizá, que se han afanado en buscar nuevas posibilidades. Yo le comentaba hoy a uno de mis gerentes que esta aplicación con un buen plan de evaluación podría generar unas ventajas enormes a nivel de productos. Por ejemplo, en Bolivia, donde hay sitios muy fríos, y entonces hacer una casa prefabricada con este material de 400 kilos, con una pared más liviana, que sea aislante térmico. Amigos, vayan a Bolivia, a esas montañas, y pregunten para que ustedes vean la necesidad que hay. Y aquí tenemos una posibilidad. Entonces, esto es lo que yo trato de transmitirles hoy. Yo sé la base formal de lo que estudiamos todos nosotros y me he dedicado en la parte de investigación y desarrollo a romper los paradigmas para ver hasta dónde podemos llegar manteniendo nuestro rigor de ingenieros, ¿no? No tomamos riesgos. Obviamente, si hacemos concretos livianos, pues podemos hacer concretos pesados. Aquí les puse varios de los materiales que se pueden usar. Yo he usado mineral de hierro en Venezuela en algún momento. Está la varita, la magnetita, el ferrofósforo, que no lo conozco, la ilmenita, la limonita.
El hecho es que cuando uno va a hacer una, por ejemplo, una sala de rayos X, una ¿cómo se llama? Fukushima, una planta atómica, el material de concreto debe ser tan denso que restrinja el paso de la radiación. Estos materiales sirven para ese tipo de uso. Entonces, hay una enorme cantidad de materiales en el mundo que nos ayuda con esto. Disculpen. O sea, que puedo hacer concretos muy livianos o concretos muy pesados. Aquí hay una aplicación muy bella, lo que llaman la isla Ritsolith. Tuve que buscar la pronunciación en YouTube, ¿no? Entonces, esto es un concepto que desarrolló la gente de CEMES de nuevo, y el concepto es estos elementos de hormigón que tienen esa quilla que permite cierto paso, esa aleta, permite el paso de las raíces. Si ven en la foto central hay un punto para sembrar un árbol. Esto está pensado para proteger la línea costera. Si el manglar se pierde, el agua destruye la línea de costa, eso lo sabemos todos. Entonces, este desarrollo de esta isla de hormigón está pensada para generar el manglar que proteja la línea de costa con un material durable que a la vez permita que la planta de manglar funcione y se ancle y sea protegida. Esto es algo muy bonito como proyecto de conservación ambiental. Los concretos masivos. Yo quise, en lugar de poner una represa, lo típico que hablamos de una represa grandota, Guri en Venezuela, qué sé yo quise hablar de las losas del metro. Aquí estamos viendo la plaza de San Francisco del metro de Quito. Esta es una de las losas de cierre de techo de la estación más grandes que se hizo en el metro. Hay otra quizá en Quitumbe por la estación final. Me disculpan los que sí estuvieron en el día a día con el metro, pero aquí se hicieron vaciados de 3.000 metros en 20 horas, por decirles algo. Entonces son trabajos que obligan que el concreto tenga un asentamiento controlado, una trabajabilidad adecuada, un tiempo de fraguado muy bien marcado para permitir el concepto de elemento monolítico que requiere una estructura tan importante como esta. Aparte, la Plaza de San Francisco, que pertenece a uno de los centros históricos más fabulosos del mundo, se retiraron todas las piedras originales, se hizo la excavación, se construyó un concreto increíble y luego se volvió a armar la plaza, roca, piedra, ladrillo por ladrillo, para dejarla como la hicieron los amigos españoles en la conquista. Entonces, ahí les dejo esa perla, ¿no? Que es interesante. Concreto ciclópeo. La gente habla de Ciclopio, no lo entiende muy bien, pero Cíclope era el señor este mitológico que tenía un solo ojo. Entonces aquí hacemos un material de concreto y colocamos cascajos de piedra. Hay muchas especificaciones para este tipo de material y nos sirve para tener un material mejorado debajo, para hacer muros de contención, muros de gaviones, represas, para bajar la temperatura de hidratación de concreto masivo. Hay una cantidad de aplicaciones y esto es una forma de rendir también el costo, porque colocas la piedra de gran tamaño directamente de la cantera y la unes con un hormigón fabricado. El suelo cemento, que no es un hormigón, pero que yo como cementero tengo que mencionar, pues la mezcla de cemento con un material integral de suelo compactado con un grado de humedad definida nos da, por lo menos en las zonas rurales o en áreas industriales, nos da un material de buena resistencia para reducir el mantenimiento necesario en una carretera que no sea de hormigón o de asfalto, y permite el paso de, por ejemplo, comercio en la parte de aquí de Ecuador, que hay tantas personas que trabajan el campo. Este tipo de aplicaciones ayuda de manera brutal a nuestro país a desarrollar zonas sin hacer inversiones gigantescas, como podría ser hacer todas las autopistas rurales en concreto.
Esto es una aplicación muy interesante y también lleva su parte de concreto, perdón, de estudio, ¿no? El prefabricado, mira, podemos hablar de cualquier elemento. Realmente podríamos prefabricar lo que quisieran. El asunto es, nosotros tenemos a prefabricados Equiformas, que es nuestra marca comercial para prefabricados. Tenemos planta en Quito y en Riobamba. Y hacemos prefabricados menores y prefabricados mayores. En prefabricados mayores hacemos galpones prefabricados, bodegas prefabricadas, hacemos casas prefabricadas, paneles, losas, etcétera, y los elementos adoquines, como ven en la foto, bloques y todo esto. Aquí hay una ventaja adicional porque cuando hacemos este material concreto para prefabricado, lo estamos haciendo en un ambiente controlado. Entonces los rendimientos de obra, de ganancia de resistencia, de comportamiento mejoran sensiblemente cuando eliminas el transporte y el manejo de terceros. Equiformas tiene un catálogo muy bonito de adoquines y bloques diferentes que les invito a visitar la página de USEM para que vean todas las marcas que podemos estar ofreciendo al mercado. Ok, y hay muchos otros concretos que quizás se están desarrollando en este momento, ¿no? Mientras hablamos. Lo importante es que como conclusión a lo que estamos hablando, entendamos que el hormigón no lo aguanta todo. Nosotros sabemos que es un material magnífico. Yo le digo a los alumnos que van a mi oficina de las universidades de Quito pidiendo ayuda o hacer una tesis, yo les digo que corran, que busquen otra actividad, porque se van a morir haciendo hormigón. Esto es un negocio hermoso, con mucho reto, con mucho riesgo, con muchos dolores de cabeza, pero que deja unas satisfacciones magníficas. Yo tuve oportunidad de trabajar 20 años con una empresa de aditivos, entonces les sé por qué les digo lo que les digo. Entonces, mi mensaje de hoy es, apóyense en nosotros, rétennos para nosotros desarrollar nuevas cosas que satisfagan eso que ustedes están pensando. Pero por la vida de Jesús crucificado, hermano, resucitado. No me le echen agua a mi hormigón. Llamen a Aditec, pidan aditivo, asesórense por la Virgen. Les agradezco muchísimo su tiempo y dejo para ver si hay alguna pregunta. Adelante, por favor. Seguro. Muchísimas gracias, Gustavo. Te agradecemos mucho por tu exposición. Creo que Gracias. más bien nos va a quedar un poquito corto el tiempo. Sí. Creo que en algún momento más adelante podríamos organizar otra exposición y obviamente con algún otro tema que quieras abarcar o nos Gusto. ayudes a impartir tu conocimiento y te agradecemos mucho. Vamos a leer un poquito en el chat lo que la gente ha escrito. Voy a arrancar desde lo más antiguo. Okay, José Luis Beauperti, Beaupertui, Bopertui, mi querido Beaupertui, colega, bienvenido, José Luis. le envía saludos desde Muchas Ciudad de gracias. México y un abrazo. Excelente. Uno de los mejores estructuristas del mundo, José Luis. Lo digo en público, gracias. Chévere. Aquí, bueno, aquí ha estado con nosotros en el chat Muy también bueno, gracias. acompañándonos en la exposición. Manuel Díaz Rosende, el hormigón es maravilloso. Magnífico. Jorge Rivera, excelente charla. Muchísimas Gracias. gracias, Gustavo. Manuel Díaz Rosende, excelente, Gustavo. Y Carlos Manuel Viña Maguay hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi consulta es la siguiente. Para obtener un hormigón de alta resistencia, Aditec dispone de un aditivo reductor de agua de alto rango. Bueno, eso puede responder Jorge. Sí. Y muy bueno, vale. Sí, Jorge puede responder. Tenemos algunos aditivos Señor. reductores de agua, tenemos también de alto rango, tenemos líneas de policarboxílicos, digamos también en naftalenos.
A ver, Fernando Bonilla también, excelente, muchas gracias. Igual José Luis de nuevo escribe, muy buena charla, Gustavo, te felicito. Gracias. Van Alcíbar, muy buena charla, muchas gracias. Manuel Benítez, llenaste la sala, tío Mago, el Tío mago Mago. del concreto. Entre mis ratos de ocio hago prestidigitación también. Gracias. Gracias, Manuel. Sí, aquí tenemos una pregunta que dice, muy buenas tardes, ingeniero Gustavo, excelente Sí. su presentación. Tengo una consulta con respecto al desarrollo de un hormigón lumiscente. ¿Cuáles son los elementos y aditivos que recomendaría para su fabricación? Muy buena pregunta. Tengo muy poca información referente a eso, pero podemos averiguarlo, podemos ayudarte. Normalmente los concretos que se salen de lo estándar usan unos cementos que no son cemento Portland. Y eso, por supuesto, requiere ciertas condiciones que en este momento no me atrevo a responderte. Pero te aseguro que hay unos desarrollos interesantes. No sé si ustedes tienen alguna información sobre bioluminiscencia o algo de esto. No, realmente como en tu presentación un poquito es lo que también tenemos, digamos, conocimiento, no tenemos, digamos, mayor profundidad, pero también podríamos investigar un poquito Podemos más. investigarlo. Sí se puede hacer, he leído algo, pero no tengo en este instante una explicación. Sin embargo, te aseguro que hay aditivos para ese tipo de aplicaciones, te lo aseguro. Y si no lo hay, lo desarrollamos. Yo pienso que lo más importante es que estas preguntas son las que generan el trabajo que nosotros hacemos. O sea, es la necesidad de nuevas cosas. Normalmente cuando hablamos de pigmentos y concretos de este tipo, hablamos de cosas óxidos, productos que se aplican al cemento Portland. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, ese concreto translúcido mexicano no usa concreto convencional. Entonces, vamos a revisarlo. Yo te agradezco a través propiamente de Aditec o si me consultan a través de USEM mismo, yo puedo buscar información y ayudarles con muchísimo gusto, aunque no sea un cemento que nosotros fabricamos. Quizá empezamos a fabricarlo después de esta charla. Entonces, puede pasar, ¿no? Y de verdad que es una excelente pregunta. Voy a hacer una investigación al respecto. Ok, tenemos también Echeverría Pauli, gracias por la charla. Gracias. Pedro Orrala, buenas. Necesitaría más información sobre los inhibidores de corrosión para poder aplicar en un muro cerca al mar. Eso también, Pedro, podemos facilitarle información. Puede ingresar también en la página web de Aditec y ahí tiene información sobre ahí tienes información, inhibidores eso es también. correcto. Tenemos, digamos, hay algunas gamas también de inhibidores de diferentes tecnologías. Diferentes tecnologías, hay correcto. Excelente. Jorge, ese trabajo es tuyo. Sí. Le voy a poner aquí abajo mi correo para que escriban. Sí, yo voy a hacer lo propio. Déjenme entrar en el chat. También para que pongan ahí los correos Gustavo y Jorge. Excelente presentación, muchas gracias. Raúl de Jesús, excelente. Jimmy Ortega, buenas tardes. Si tenemos en Ecuador aditivos para poder realizar hormigón celular, creo que sí. Claro, sí. Lo estamos haciendo nosotros en Hormigones Chimborazo, claro que sí. Sí, las cementeras también normalmente ya van avanzando con eso también. Muy concisa, Raúl de Jesús, muchas gracias, muy buena charla, Marcelo Arcentales, Raúl de Jesús, saludos desde Santa Rosa de Copán, Honduras. ¡Wow! Sí. Gracias por dedicarnos tu tiempo desde tan lejos, bienvenido. Sí, bienvenido también. Gustavo, aquí en España están utilizando el hormigón celular, cemento, agua y aire. Me gustaría tu opinión. Es lo que les estoy diciendo, eso es una maravilla. Hay muchas aplicaciones para estos concretos airados. Sobre todo, mire, en España con esta helada que hubo en Madrid, mi hija vive en Madrid y me envió unas fotos tirando bolas de nieve. Pero aparte de las bolas de nieve, el frío es tremendo, ¿no?
Entonces, estos concretos permiten una forma de aislamiento térmico de bajo costo y de bajo peso, que en estructuras viejas, por ejemplo, una casa del centro de Madrid, pueden aplicarse con poco riesgo de sobrecarga estructural. Quizás José Luis Bopertui pueda ampliar más que yo el tema, ¿no? Pero son aplicaciones muy inteligentes, no para concretos de uso estructural, pero sí para aplicaciones de control de temperatura, de nivelación, drenaje, impermeabilización. Hay una enorme cantidad de aplicaciones potenciales. Yo les agradezco el interés. Estoy colocando también mi teléfono para estar en contacto en cualquier condición. Sí, sí, también tenemos Silvia Villarroel. Excelente, Silvia. Gustavo, contigo siempre puedo aprender algo nuevo de la materia. Un abrazo. Gracias, Silvia, muy amable. Lady Galarza, felicitaciones, maestro, excelente. Exposición, soy Luis Morán de Machala, también saludos a Machala también, a nuestros amigos por Machala. Está el email de Jorge Rivera, que es jrivera@aditec-medio-s.com para las consultas también que tengan para compartir con Gustavo. Correcto. Y ahí podemos hacer una investigación en conjunto. Echeverría Pauli, muy buena tarde. Una consulta para los hormigones de colores. ¿Estos solo colorean la matriz del cemento o netamente a cuál es el material principal para su composición? La dosificación de pigmentos, estos son óxidos, usualmente óxidos minerales. Hay algunos de otras bases químicas, pero el óxido reacciona en función de la cantidad de cemento y obviamente la coloración de los agregados ayuda a incrementar o disminuir un poco los tonos. Yo les recomiendo que revisen, pero acuérdense que el hormigón no es solamente el cemento, es cemento con todo lo demás. Entonces, la aplicación de un óxido va a ser en el diseño de mezcla con sus proporciones. Y por supuesto, la reacción química va a producirse con el cementante hidratado, que es cemento y agua, pero el resultado es en toda la masa. Ahora, es cuestión de probar. Hay pigmentos como los colores azules, ustedes me corrigen, que son bien difíciles de trabajar, tanto en epóxicos como acabado, como pintura, por la sensibilidad del pigmento a la luz ultravioleta, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sin entrar en detalle. Pero en el hormigón pasa igual. Yo tengo ciertos colores, los terracota, los negros, los verdes, los rojos, que son hermosos, pero hay otros que son más difíciles de conseguir. ¿Cómo se logra? Haciendo experiencias, muestras, dosificaciones, ensayos, etcétera, etcétera. Quizá no sea difícil o imposible, pero sí hay que evaluarlo. Oye, hay una pregunta en el chat de Marcelo Bravo. Discúlpame si tomo la palabra para esto. Sí. Él me está preguntando, perdona, que puse Manuel Benítez, perdona. Me está diciendo que para estructuras prefabricadas, en estructuras geodésicas, si se recomienda concreto proyectado o concreto autocompactante. Si tú vas a usar un molde, la lógica te lleva a usar un material autocompactante porque vas a tener un mejor acabado, una forma de que rellena muchísimo, muy superior. Nosotros hicimos algo así como 200 vigas para el metro en el cierre de una de las estaciones que quedaron, me disculpa, como nalga de bebé. Eso quedó espectacular por la mezcla y el molde. No obstante, hay sitios donde el costo del molde no es conveniente o tú puedes aplicar el proyectado. Eso depende mucho de la aplicación propiamente dicho. Y la otra me dice que, bueno, un saludo, Marcelo, disculpa, crucé los nombres, ¿no? Nos conocimos en Cuenca, un gusto de verdad haberlos conocido y estamos a la orden. Ahí les puse mi teléfono y mi correo corporativo para que podamos estar en contacto. Seguro, perfecto. También ahí hay una persona que nos está saludando de Guatemala, así que hemos tenido de Centroamérica algo de exposición. Qué bueno.
Sí, Excelente. y de ahí también teníamos otra pregunta de Chris Guzmán, muy valiosa información. ¿Se puede pensar en hormigones para edificaciones en altura que permitan la reducción de volúmenes que mantengan la misma resistencia para reducción de costos? Sí, señor. Sí, señor. Mira, a mí me da un poco de miedo ahora que sé que José Luis Boapertui me está escuchando, ponerme a hablar de estructuras, ¿no? Porque de verdad me quito el sombrero delante del trabajo que han hecho la gente de su empresa en Venezuela en los últimos 30 años quizás. Pero cuando uno usa hormigones de muy alto desempeño, las dimensiones mínimas y las reglas de norma y los comportamientos dinámicos cambian. Ahorita hay una manera hermosa de calcular estructuras con los software y los programas que hay. Los especialistas logran diseños esbeltos de alturas increíbles con comportamientos estructurales soberbios. No es, yo fabrico el pan y ustedes hagan los sándwiches, ¿no? Yo no soy el estructurista que pueden ser otros colegas, pero les aseguro que sí se puede. De hecho, la combinación de estas tecnologías ha permitido que los edificios cada vez sean más altos y más seguros. Y la muestra está, si ves el Empire State y ves un poquito en Dubái, ¿no? Lo que está haciendo. Aquí mismo en Quito hay unas estructuras gloriosas, soberbias, arquitectura y ingeniería fundida en unas cosas soberbias, de verdad. Entonces sí se puede, obviamente, reducir secciones al aumentar resistencia, manteniendo la ductilidad adecuada para evitar fallas frágiles. Me callo, José, no digo nada más. Hay mucho que cortar ahí, sí se puede hacer, por supuesto. Perfecto, Danilo Vázquez también felicitaciones, siga adelante. Y bueno, ese es el último comentario que tenemos ya por ahora en el chat. Muchísimas gracias, Gustavo. De nuevo te agradecemos muchísimo por tu valiosa presentación. Muchas y esperamos gracias. más adelante poder hacer otra colaboración y impartir conocimiento. Lo que ustedes quieran, como les comenté, estamos a la orden y para mí es un placer y aparte es una especie de vicio el hablar de lo que sabemos, me encanta. Muchas de las personas que han nombrado fueron mis alumnos en algún momento. Muchachos, los recuerdo y los quiero mucho y me encanta que hayan dedicado un rato de su tiempo para escuchar mis elucubraciones sobre esta experiencia de vida, ¿no? Estoy a la orden, como siempre, lo que requieran ustedes en Aditec, Jorge, Franklin, lo que ustedes necesiten, convérsenme y con muchísimo gusto. Ahí veo que está Elizabeth también, mi amiga Elizabeth, un saludo. Y bueno, gracias, muy buenas tardes, de verdad que un orgullo y un gusto. Seguro, muchas gracias, Gustavo. Gracias. Que estén muy bien, gracias, hasta luego. Saludos Hasta en luego. Centroamérica. Chao. Hasta luego, que estén Chao. bien todos de salud. Gracias, Dios los bendiga.